¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen este día en este programa especial en el que vamos a estar analizando este informe que acaba de dar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que se refiere particularmente a cuál ha sido la estrategia que ha seguido el gobierno de la Ciudad de México en materia de COVID-19 para enfrentar esta pandemia de COVID-19. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida en esta mesa a Daniela Pastrana. Ella es periodista, dirigió 6 años la Red de Periodistas de a Pie y es fundadora y editora general de Pie de Página Medio Digital. Muy bienvenida, Daniela, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Le doy la bienvenida también al maestro José Luis Fernández Silva. Él ha sido asesor de la Secretaría de Salud Local, ha sido profesor de la carrera de Medicina en la UNAM y actualmente es académico e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy bienvenido, maestro. Gracias. Y a distancia también me da mucho gusto saludar a Marco Lara Clark. Él es periodista especializado en temas de derechos humanos y justicia penal. Muy bienvenido, Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Olimpia, muy buen día. Gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Yo estoy en Tijuana, entonces tengo el horario al revés. Hola, Dani, querida. José Luis, buen día. ¿Qué tal? Tardes para usted. Bueno, pues muchos temas sobre la mesa, sobre lo que se dijo esta mañana en este informe relacionado con COVID-19, impulso al Sistema Único de Salud para crecer la capacidad hospitalaria, apostar por la libertad y responsabilidad individual de las personas para que se quedaran en casa, no medidas coercitivas, dijo la jefa de gobierno. La respuesta del gobierno, que siempre se ha basado en la ciencia, algo que también subrayó esta mañana Claudia Sheinbaum. La aplicación, el uso de las nuevas tecnologías, estas nuevas aplicaciones que se desarrollaron para atender a la ciudadanía, también para que no se saturaran los hospitales, que esperaran en casa, que pudieran llamar a Locatel para un poco ver cuál era la situación, para que no corrieran a los hospitales y estos no se saturaran. Las brigadas informativas de participación ciudadana y el plan gradual hacia la nueva normalidad. Algunos de los temas que se trataron esta mañana en este informe de Claudia Sheinbaum, y particularmente de apostar por la libertad y responsabilidad individual de las personas. Marco, no medidas coercitivas, no toques de queda o multas. Tú has trabajado, igual que Daniela, mucho el tema de derechos humanos. ¿Qué te dice esta medida? ¿Cuál es la lectura que tú das a esta medida del gobierno de la Ciudad de México? A mí me parece interesante, me parece bien, es decir, me parece que viéndolo a partir de lo que sucedió, por ejemplo, en Suecia, este debate de si cerraba o no, y después lo que pasó en comparación con los países nórdicos, es decir, el debate entre Dinamarca, que cerró, Islandia, que cerró pero no cerró, Noruega, que cerró y no cerró, Suecia, y después Suecia tuvo mucho más casos de mortalidad, pero al mismo tiempo es el país que es la economía que está resolviendo de mejor manera hoy las secuelas económicas y sociales de esta primera etapa de la pandemia. Entonces a mí me parece que es interesante. Yo solo eché de menos que no dijera cuáles eran los criterios, es decir, la jefa de gobierno habló sobre cuáles son las medidas que se tomaron, grosso modo, pasó de un 50 y tantos % de positividad a 25% hoy. Uh-huh. Y eso lo presentó como un logro y luego lo relativizó, pero nunca explicó cuáles eran los criterios que se utilizaron científicos para lograr eso, no solamente los criterios en términos generales de política pública o reactivos, sino cómo fue que científicamente se decidió, es decir, se hizo una ponderación entre costo de morbimortalidad y secuelas de cerrar, contener derechos. Tampoco es cierto que en todas las ciudades se hayan contenido derechos, y también es cierto que sí se contuvieron derechos en la Ciudad de México, probablemente no por medidas propiamente tan coercitivas. Y finalmente algo que es importante es que echamos de menos al vivir
la primera parte de la pandemia en la Ciudad de México también echamos de menos una actitud más proactiva en términos de contener la interacción social. Es decir, hubo colonias que yo vi, sobre todo en los pedregales de Coyoacán, en la zona de Coajimalpa, en el centro histórico, donde claramente no había una política pública y había colonias que parecía que estaban en otro planeta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Daniela, sobre esto, esta contención de la que habla Marco, que no siente él que se entró como a tiempo o que no se controló desde el principio, cuando la Ciudad de México, sin embargo, entró antes en el tema de confinamiento, ¿no? Y además también habría que decir que ha habido desde el principio una gran insistencia en el uso de cubrebocas. Mira, yo creo que, bueno, para empezar creo que fue un informe amplio, que sí faltaron cosas, pero abordó una buena cantidad de temas de los que generalmente no hablamos y que es lo que se ha tenido que hacer con un sistema de salud como el que teníamos, sí, claro, o como el que tenemos, porque seguimos teniendo el mismo que el año pasado, o sea, muy malo y con una población muy enferma, con en una ciudad hacinada que además es alta, entonces de por sí ya no tenemos mucho oxígeno. Entonces, todo lo que implicó este trabajo, que es algo que casi nunca se habla, ¿no? Entonces, a mí me parece eso una parte acertada. Ahora, ciertamente lo que dice Marco, pues es real. Hubo colonias que nunca cerraron y sí, ella misma decía, no, solo los bares, no, bueno, yo ayer por distintos motivos tuve que salir caminando del Palacio Nacional hacia Bucareli, porque pues, estaba ya todo cerrado en preparación para el grito, y 4 bares abiertos, como bares, o sea, no abiertos medio abiertos, abiertos bien abiertos como bares, ¿no? Que Dios está enfrente, o sea, claro que pueden tener algún tipo como de registro. Lo que pasó, hay un caso de una chica desaparecida en Azcapotzalco que estaba en un bar, como bar, ¿no? Entonces, sí ha faltado, quizá, no, a mí me parece muy correcto que no hayan usado medidas coercitivas, el subsecretario de Salud lo ha repetido, no sé, yo creo que unas 60 veces, ¿por qué centrarse en las estructuras, es decir, cerrar escuelas, cerrar espacios públicos, cerrar bibliotecas y no las personas? Porque eso evita violaciones a derechos humanos, claro, básicamente, ¿no? Entonces me parece una medida acertada. Ahora sí creo que ha tenido que haber un mayor control y una mayor verificación en algunos lugares donde pues hay reportes de fiestas, todos los veíamos en Facebook, mis vecinos tuvieron una fiesta en la noche, no, bueno, sí, claro, en esos casos, pues sí faltó un poquito o ha faltado un poco de verificación de estos lugares, que son los que no cumplen, o sea, estamos en rojo o en naranja, o cuando estemos en amarillo, y tendría que cumplirse la medida en naranja, y la medida en naranja es bar, como bar no abre. ¿No? Sí. Que es muy difícil por todo lo que ya se ha expuesto también muy ampliamente, la situación económica de México, de la Ciudad de México, que es la misma de América Latina. Por eso América Latina al cierre de este año va a ser el lugar sin duda el más golpeado por esta pandemia de todo el planeta. Sí. Pues es que la gente vive al día, la economía informal es lo que pesa y pues es difícil, pero en lugares establecidos donde hay que tener medidas, porque son los lugares donde más posibilidades hay de contagio, o sea, de nada sirve que te digan ponte el cubrebocas y puedes estar en un bar fumando, bebiendo en semáforo naranja. Sí, entonces sí. Yo creo que eso sí ha faltado. Creo que si yo pudiera decir, porque creo que hay que reconocer las cosas que se han hecho bien y creo que se ha hecho muchas cosas muy bien en la Ciudad de México, en la medida en la que se ha tenido como información, porque sí, ha ido cambiando la información, que se han hecho cosas muy bien. Si yo tuviera que decir qué cosas creo que faltan y que no se han hecho tan bien, una es esta verificación de los lugares donde cualquiera dice aquí no se están cumpliendo esas reglas, y quizá
También, ella mencionaba la central de abasto, nosotros hicimos un reportaje justo antes, o 2 reportajes antes de que empezara este operativo, y creo que quizá puede ser por la información que se tenía hasta ese momento, pero creo que empezó un poco tarde la verificación en las cadenas de comercio, no solo la central de abasto, sino los mercados, ¿no? Que hasta ya después de la sana distancia empezaron a usar como estos ¿no? plásticos, medidas de protección y todo eso, pero antes, un poquito antes, bueno, eso era el corredero, ¿no? Y bueno, mucha gente, yo creo que todos vimos o sabemos de alguno de los marchantes del mercado que tuvo pérdidas, ¿no? Creo que ahí también falló un poco de más vigilancia. Ahora, tampoco sé si hay suficientes verificadores en la ciudad para cubrir todo eso, pero creo que ahí faltó, ¿no? Sí, o sea, ahí no, ha faltado esa vigilancia. Es un tema complicado porque, bueno, efectivamente ese es un tema de derechos, ¿no? Pero, y también de apelar a la conciencia de la gente, ¿no? Me parece que hay campañas que ya platicaremos específicamente de eso un poquito más adelante, pero hubo campañas muy empáticas o que buscaron ser también muy empáticas y apelar más a la conciencia de la gente, a cuidarse, a cuidar más que en imponer estas medidas coercitivas, ¿no? Eso creo que es un punto importante. Y en este tema, maestro, que dice la jefa de gobierno, la respuesta del gobierno siempre se ha basado en la ciencia y en la evidencia. Este modelo epidemiológico del que habla, de que en algunas ciudades se tomó más en cuenta el número de casos de COVID, y en la Ciudad de México fue más el número de hospitalizaciones. En eso se basó para decidir el confinamiento y después para decidir el regreso gradual, ¿no? O a esta nueva normalidad. La importancia de este modelo, la jefa de gobierno decía hace un momento que fue muy importante porque eso permitía o permitió dotar de insumos y también de tener siempre camas disponibles. Sí, tiene que ver con el planteamiento de origen. Si nosotros vemos los pilares en los que se fundamenta todo el trabajo que se ha hecho para el COVID-19, nosotros podremos ver, por ejemplo, Ciudad Democrática de Derechos, lo que decíamos, es parte de un proceso el informar a las personas para que tomen las decisiones, sí, y que tomen decisiones no solamente en función de sí mismo, sino en función de la colectividad a la que están perteneciendo. Por eso ahí, en el caso de los bares, en el caso de la central de abastos, en el caso de muchos espacios colectivos, no solamente tiene que ver la acción de gobierno, sino tiene que ver este nuevo cambio en la forma de trabajar con la comunidad, con la ciudadanía, que es apelamos a tu responsabilidad y apelamos a tu solidaridad. Y en ese sentido también cambia el modelo, en el sentido epidemiológico, de no atender los casos, sino de atender a las personas en la necesidad de hospitalizarse. Sabíamos desde tiempo atrás la falta de camas, de hospitales, de recursos para la salud, no había sido nuevo. Cuando empieza la epidemia y se empiezan a hacer los diagnósticos y se hace una proyección de lo que nos podría suceder con el famoso modelo epidemiológico, no solamente de los casos, sino de las personas que van a necesitar hospitalización, porque es un hecho que iban a tener problemas respiratorios y problemas respiratorios serios. Entonces, el cambio y el indicador preciso es cuántas camas tengo para atender la posible demanda. Y eso es muy importante porque se plantea, y no solamente en la Ciudad de México, sino se plantea en todo el país la reconversión hospitalaria. Y se plantea en todo el país la necesidad de atender el derecho a la salud de la población en el momento en que requiera hospitalizarse y en el momento en que requiera ser intubado, o sea, tener respiración asistida. Es decir, es un cambio en la forma de atender a la población. Es un cambio de asumir la responsabilidad del gobierno con respecto a la población a la cual el derecho a la salud está o debería estar garantizado. Que faltan cosas, Que es necesario trabajar todavía con el personal de salud, con la comunidad, también es necesario. Pero los pasos que se han hecho en estos
6 meses, 7 meses, creo que van en el sentido correcto y lo vemos, no hay nadie que se haya quedado sin atención. No sé si ustedes recuerdan la discusión que se dio en el Consejo Nacional de Salud de que a quién le dan la posibilidad de ser un ventilador, Sí, a un viejo o a un joven, a uno esto, y aquí se plantea todos tienen el mismo derecho y la misma posibilidad, y se trabajó en ese sentido. Esa discusión fue superada por la visión distinta de atender el derecho a la atención a la salud en el proceso hospitalario, por lo pronto. Yo pensaría que esa es, digamos, la diferencia entre otros modelos. Y se adoptó aquí y ahí vamos. Ahí vamos. Marco, nos dice el maestro José Luis, informar para tomar mejores decisiones o para tomar decisiones. ¿Qué opinas tú sobre las campañas que se implementaron en la Ciudad de México, que se han venido implementando para informar a la población de qué es el COVID, de cuáles son las medidas de higiene básicas que se deben de tomar, insistir en esto, de estas primeras medidas de quedarse en casa, de toda la campaña que se hizo para el uso del transporte público, del metro, por ejemplo, ¿no? Que había claramente o hay claramente donde dice zona de riesgo? ¿Qué opinas tú de estas campañas, Marco? Sin tener indicadores precisos de impacto es decir, de alcance de estas campañas y también de lo que Jenkins, el creador de la transmedia, llama engagement social, es decir, conexión con las campañas, me parece que la información fue completa, tuvo un alcance hasta donde yo logré ver como ciudadano un alcance razonable. Yo me preguntaba cuando escuchaba a la jefa de gobierno, por ejemplo, ¿cómo tuvo ella que lidiar con el hecho de que al inicio el presidente López Obrador llamara a no aislarse, llamara a ignorar las consecuencias letales de la pandemia, no obstante que teníamos aquí la ventaja de que ya habíamos visto lo que había pasado desde diciembre y enero en China y después en Europa, y después todo el caos de López-Gatell, de si cubreboca, no cubreboca, esto, el otro. Entonces toda esa confusión tremenda me parece que debió tener una consecuencia en una sociedad a veces con una cultura política y una cultura ciudadana tan precaria. Entonces a mí eso me parece súper importante como experiencia, es decir, probablemente algo que desde luego no se hizo y en parte no se habrá hecho porque fue una emergencia, fue que así como ella habla de articular la estrategia de atención en un momento, en un nivel metropolitano y de coordinación con las instituciones federales, también era importante articular la comunicación para no tener estos frentes tremendos, es decir, con una declaración superficial, hasta torpe presidencial, pues se destruye toda una posibilidad de prevención y de atención a una crisis sanitaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a seguir platicando sobre esta comunicación articulada con Daniela al volver, pero bueno, vamos a hacer una pausa, por favor, no se vayan, regresamos. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre este informe que acaba de ofrecer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y qué tiene que ver con cuál es la estrategia que ha seguido el gobierno para enfrentar esta pandemia de COVID-19. Bueno, nos están acompañando Marco Lara Clark, periodista, Daniela Pastrana, periodista también, y el maestro José Luis Fernández Silva. Y bueno, hablábamos antes del corte, Daniela, de cómo ha sido esta comunicación en la emergencia. Yo te preguntaría, en esta parte que mencionó la jefa de gobierno de la apuesta por las nuevas tecnologías, en estas campañas en medios de comunicación, la difusión de las medidas de higiene, el uso también de las redes sociales,
estas aplicaciones que se desarrollaron para que la gente pudiera también ver cuál era el nivel de ocupación o cuál es el nivel de ocupación en los hospitales. ¿Tú qué opinas de esto, Daniela? ¿Cuál es tu visión? ¿Tú cómo lo pulsas? Yo creo que uno de las mayores aciertos del gobierno de la ciudad ha sido la estrategia de comunicación. Este asunto de hacerlo en línea, de hacerlo una vez a la semana, de tener este otro tipo de comunicación, ha sido muy efectivo para una ciudadanía como la Ciudad de México. Justamente es lo que decía que, en el corte, que casi todos mis amigos piensan igual que Marco Lara, y yo no lo creo, porque yo creo que la comunicación del presidente ha sido muy efectiva en otros sectores de la población, que no están en la Ciudad de México, que no tienen los parámetros de la Ciudad de México y que les parece mucho más simple la forma de comunicación del presidente, que a veces pues para nosotros puede ser muy maniquea, ¿no? Blanco-negro, pero para mucha gente esa traducción es mucho más sencilla que tratar de entender las explicaciones científicas de Gatell o incluso algunas explicaciones de la jefa de gobierno que están hechas para una población mucho más urbana, ¿no? Entonces, porque yo los seguí, o sea, y los he seguido, porque los veo todos los días, los veo en la mañana, en la tarde, en el internet, todo el tiempo, porque para mí fue fundamental, incluso en mi casa, decir, información oficial, y eso incluye desde la OMS hasta la del gobierno del DF. Vamos a ver lo que nos están diciendo, porque es como una guerra, que tienes que ir en la misma ruta, porque si no se hace un caos. Y todo lo que les llegue WhatsApp, o sea, eso, adiós, o sea, olvídense de cualquier cosa que no venga como de una fuente institucional, sí, porque pues tenemos que seguir ciertas directrices. Porque hay que entender qué es esto, ¿no? Que es una pandemia. Y una pandemia que ha cobrado pues casi 1 millón de muertos, sí, con todos los subregistros que hay en todos los países, ¿no? Y que ha parado la economía del mundo. Sí. No es, o sea, hay unas cosas en las que uno puede estar en contra del gobierno, por supuesto, y ser muy críticos, y nosotros con los temas de megaproyectos todo el tiempo, pero esto es un virus. Les decía a mis sobrinitos, pues como en tus cuentos de superhéroes donde viene un agente extraño a invadir el país, esto es un virus, donde se necesita que los científicos del mundo trabajen juntos, muchos lo han hecho, que los gobiernos trabajen juntos de los distintos niveles, que los periodistas ayudemos a aportar, a ver qué cosas tenemos que hacer entre la ciudadanía, o sea, que ayudemos a facilitar esa comunicación en lugar de estar viendo todo el tiempo las contradicciones, las fallas, las incoherencias, porque pues, si el barco se te está hundiendo y cada quien empieza a picarse los ojos y cargar para todos lados, es lo peor que puede pasar, ¿no? Claro. O sea, tú tienes una crisis que lo que necesitas es trabajar un poco alineado en ese punto. Todo lo demás te puedes pelear todo lo que quieras, la estrategia de seguridad, lo que sea, pero en ese punto hay que ir en línea y vamos, al final de cuentas, eso es una de las cosas que a mí me deja más del informe, pues de lo que hablaba de un sistema de salud único, es que no podían trabajar, o sea, no puede verse la estrategia de la ciudad aislada de la federal, no puede entenderse, ¿no? Claro. Porque cuántos hospitales estaban a cargo de la ciudad, cuántos son del IMSS, que es el gran hermano de todo el sistema hospitalario de este país, o sea, entonces los retrasos vienen de uno y pegan al otro, entonces si no encuentran o encontraban la forma de comunicarse, esto nunca se va a parar. Y ahí los periodistas tenemos un papel súper importante, y ahí también la ciudadanía y cómo asimila cada quien los discursos de cada uno, también tienen una cosa muy importante. Entonces para mí la estrategia que ella ha tenido ha sido muy efectiva para la población que gobierna. Me parece que ha sido uno de sus principales aciertos. También en esto el uso de las tecnologías. Ahora, siempre está el tema de que no se quedó nadie sin atender. Bueno, no te puedo decir la cantidad de gente que nosotros entrevistamos, que pasó 3, 4, 5, 6 hospitales en la Ciudad de México, en la periferia, y que no era atendida. Y que no era atendida por algo que hoy, o sea, que igual Gatell ha dicho 200 veces, pero hoy Claudia Sheinbaum lo volvió a decir,
¿no? Que es este sistema que se descentralizó, Sí. y se descentralizó muy mal porque se dejó a los gobernadores siendo virreyes y sacando todo del tesoro de ahí de Moctezuma y de todos los demás, ¿no? Del sistema hospitalario. Y entonces, pues a la hora que se necesitaba que hubiera articulación para que no hubiera hospitales vacíos y otros que no tuvieran posibilidades de atender, pues no funcionaba tanto. En abril, marzo y abril en esta ciudad no funcionaba tanto. Que tenemos la gran ventaja de que en 6 meses han podido hacer lo que tendrían que haber hecho a lo mejor en 3 años o 4, bueno, pero eso ya es historia para adelante. Sí, totalmente. ¿No? Y además estos avances también de los que habló, en los que habló incluso como de una especie de registro en personas con diabetes, por ejemplo, ¿no? Que lo están desarrollando para poder focalizar dónde están estos pacientes y también dar una atención a futuro mucho más precisa y bueno, pues importantísimo tener un registro en el tema de diabetes como en el tema de cáncer, ¿no? O de enfermedades del corazón. Ya empezó a hablar Daniela de este sistema único de salud, maestro. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Digo, en esto por supuesto se unieron, como lo comentó la jefa de gobierno, el IMSS, el ISSSTE, por supuesto la Secretaría de Salud con todos sus institutos. ¿Cuál es su opinión sobre este sistema único? Yo pensaría que fue un planteamiento, primero innovador, en el sentido de conjuntar todos los esfuerzos hacia una sola, digamos, la atención del COVID-19. Esfuerzos, porque cada institución tiene su propia normatividad y tiene su propia visión o misión en cuanto a la atención que pretenden dar. En este momento, más bien, no pensemos en un momento, sino pensemos en el proceso de ir trabajando con las distintas instituciones para poder unificar y atender, creo que fue bastante bueno, ¿no? Podemos decir, tiene sus dificultades, y tiene sus dificultades porque uno vea o ha visto durante mucho tiempo, yo soy del IMSS y tú eres de la Secretaría de Salud, y entonces yo tengo más recursos y usted, eso en el personal, pero también en la población lo ve de manera distinta, y entonces piensa de manera diferente a cómo se está planteando la situación. De hecho, lo veía en las críticas que se hacían de que yo voy a ir al hospital privado porque ahí dijeron que nos iban a atender de COVID. Entonces le decían, no es de COVID, son una serie de padecimientos que acordamos que los privados podrían ser. Que también fue pues bastante importante porque se dejó de ver el negocio de la salud, ¿no? Tradicionalmente de quien puede paga y tiene mejores condiciones, pues vete a la Secretaría de Salud, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablábamos del programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos en el 2000, muchos médicos decían, ¿por qué no vamos a cobrar si mi esfuerzo es importante? Entonces decíamos, bueno, en aquel entonces el planteamiento era el derecho igual a la salud y darle todas las oportunidades, ¿no? Es lo mismo que en este momento todas las personas tienen una historia que cuando les das información, pues reaccionan de distintas maneras. Y hay algunas que convencer más difícilmente que a otras. Hay otras que son muy reacias porque les ha funcionado una serie de cosas, ¿no? Y en el caso regresando a la unificación de los servicios, creo que entre todos damos mejores respuestas que siendo una sola institución, digamos, abandonada. Y yo pensaría, no solamente es la visión de la unificación de los servicios de salud, sino hubo muchos esfuerzos de otras áreas, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, que fortalecen esa integración, ¿no? Los mismos consejos técnicos, tanto del IMSS como del ISSSTE, que favorecen la integración desde una perspectiva distinta a la atención propiamente médica, sino es la visión de garantizar un derecho a través de un esfuerzo conjunto. Claro. ¿Sí? Yo pensaría que eso es. Muy bien. Marco, estas brigadas informativas también de participación ciudadana, la jefa de gobierno empezó agradeciendo al personal médico, empezó este discurso de hoy agradeciendo a todo el personal médico y terminó agradeciendo a la ciudadanía.
Estas brigadas de participación ciudadana, ¿tú cómo las pulsas? Esta participación de los ciudadanos en aquí en la capital en el tema de COVID-19. Mira, a mí me gustó muchísimo, en general, lo he estado siguiendo, la estrategia del gobierno de la Ciudad de México de estar monitoreando las colonias y publicando muy disciplinadamente cada domingo las colonias que entraban o salían del semáforo rojo. Me pareció súper eficaz y sí pude constatar personalmente que en algunos casos que sí logró cambiar el comportamiento social colectivo. También me parece que las brigadas funcionaron como un mecanismo de visibilización. No sé qué tanto funcionaron en términos reales de identificación de casos, pero me parece que fue una estupenda estrategia la de publicar, y que no se hizo además en todas las entidades federativas, de estar publicando disciplinadamente los domingos las colonias que entraban o salían y las brigadas y todo esto. Ahora, ya la parte de tierra, como siempre, o sea, yo, a diferencia de lo que decía Dani, no me parece que el periodismo tenga que alinearse con nada. Es decir, el periodismo es contrapeso democrático, particularmente en una emergencia ciudadana como esta. Entonces, el periodismo tiene la función de fiscalizar desde la ciudadanía al poder público, la política pública. Entonces me parece que eso estamos haciendo, y creo que ya a ras de tierra, el sistema hospitalario de la Ciudad de México ha dado mucho que desear, y hay otros ámbitos que a mí me dio gusto que mencionara, por cierto, la jefa de gobierno, por ejemplo, el sistema penitenciario. Lo pasó muy por encima, habló de la cantidad de personas que están privadas de libertad en la Ciudad de México por razones penales, prácticamente 27,000 personas, es decir, esto es más o menos el 5% de las personas privadas de libertad, no, el 25% de las personas privadas de libertad en el país. Pero otra vez me pareció que grosso modo funciona. Es decir, todo esto que ella dijo de la prevención y de lo que se hizo, muy brevemente, no le llevó probablemente ni 30 ni 40 segundos, pero lo cierto es que el sistema penitenciario vive una crisis humanitaria que ha venido a agravarse como nunca con la contingencia sanitaria. Entonces, un problema de la dimensión que ya tenía el sistema penitenciario se agravó, pero el problema es que los gobiernos han tenido una actitud grave de opacidad. Una de las cosas en las que yo he insistido es que el COVID-19, aparte de 71,000 personas ya, aparte de haber quitado la vida a 79,000 personas en México, sin considerar la cifra negra, también mató lo poco que el sistema penal había avanzado en transparencia y mató lo poco que podíamos ver del sistema penitenciario. Entonces, lo cierto es que no hay nada que podamos decir del sistema penitenciario de la Ciudad de México porque hay opacidad total como nunca. Muchas gracias, Marco. Vamos a volver a platicar también sobre cuáles son los pendientes, ¿no? Cuáles son los pendientes que hay en el tema de COVID-19 en la Ciudad de México y, bueno, pues para tener las conclusiones de nuestros especialistas. No se vayan, regresamos bien rápido. Bueno, qué bien que siguen con nosotros. Estamos platicando sobre este informe que dio a conocer esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que tiene que ver pues con toda esta estrategia y tareas que ha tomado el gobierno de la Ciudad de México para enfrentar la pandemia de COVID-19. Estamos platicando con Daniela Pastrana, periodista, con Marco Lara Clark, periodista también, y con el maestro José Luis Fernández Silva. Daniela, esta pandemia pues también nos toma
por sorpresa, por cómo llega, pero también en México con otra pandemia que tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad, con las enfermedades crónicas, ¿no? Ya mencionaba la jefa de gobierno diabetes, estos problemas de corazón. ¿Qué es lo que ha sido suficiente, digamos, la información en este tema? ¿Tú cómo lo pulsas? Ustedes han trabajado mucho también en el tema del etiquetado. Entonces, ¿ustedes cómo pulsan la información en este tema y la relación que se genera con, por supuesto, con el COVID-19, ¿no? Ya la jefa de gobierno también habló de estas comorbilidades. ¿Ustedes cómo pulsan esto? La información que se ha generado en este tema, ¿cómo la leen? Mira, yo quiero retomar lo que decía José Luis hace un rato, de que han estado trabajando distintas secretarías sobre lo mismo. Y es real. O sea, justo ayer en la conferencia de bienestar, porque además me chuto yo digo que es mi maestría de administración pública, porque estoy como entendiendo de paso economía, macroeconomía, y el campo y fertilizantes, y casi todo tiene como un ánimo de clase. Entonces, ayer estaba hablando del programa para traspasar, transitar a una agricultura más ecológica, que es un plan de 6 años, sustitución del glifosato y eso. Y lo que más me llamaba la atención es que hubo una reunión de productores de estos insumos que no son tan agresivos en diciembre. Y yo dije, bueno, es que a nosotros nos pasa todo de pronto de noche, no nos enteramos. Y entonces, porque estaba en ese plan, ¿no? Y yo los he visto, me he chutado esas, me he chutado las de la mañana, me parecen más interesantes las de la tarde, pero todos los medios están más interesados en la de la mañana. Y en la pandemia nosotros habíamos trabajado esto de la industria de los alimentos y de los agroquímicos desde hace como 1 año y medio, del tema de etiquetados, del tema de salud pública. Y aquí en estos meses pues recorrimos hospitales de la periferia, de cementerios, así creo que agotamos todas las fuentes posibles, ¿no? O sea, hicimos una distribución del trabajo que nos permitiera ver, hablamos con un montón de científicos, hemos entrevistado a cualquier cantidad de científicos. Y ahí al final creo que sí, en tanto ruido, porque la crítica que yo le tengo al gobierno federal es la sobreinformación. O sea, no es que no haya información, es que hay sobreinformación y termina saturándote. Al final del día ya no te acuerdas cuál era la más importante de la mañana, porque hay tanta, y está tan abiertas muchas cosas, en el caso de salud, los datos, bueno, que terminas saturado. A diferencia del gobierno de la Ciudad de México, que te lo dosifica, te dice una cosa a la semana, no entiendes algo, ¿no? Entonces te dicen todo, te abren todo, bueno, tú terminas, terminas aturdido, ¿no? Entonces, pero creo que en este asunto y en este gran pleito que hay a veces entre periodistas y el presidente, por muchos motivos, se ha dejado de ver lo que se está haciendo en el gobierno federal como estrategia del gobierno federal de la política de salud desde antes y de la política en general. Yo los veo todo el tiempo, o sea, hablando de... Yo nunca había visto, y mira que he cubierto política social muchos años, desde Cedillo para acá, nunca había visto que realmente estuvieran conectadas todas las secretarías en políticas juntas, o sea, que estuvieran como trabajando alineadas, por lo menos en el área social, que es de la que yo he trabajado años, ¿no? O sea, las otras puede ser que no, pero esa yo nunca la había visto así, y sí creo que hay toda una estrategia hacia adelante de construir un sistema de salud más, pues no solo universal, sino que además atienda a estas otras causas estructurales de la salud, que es desde cómo produces los alimentos, cómo gestionas el agua,
Sí. hasta, no sé, el tema de qué le pones a los chicos en las escuelas, qué información les das. Creo que la educación es, de lo que yo he visto en política social en estos meses, la pata más coja está en educación. Sí, ¿no? Pero que sí hay una política integral tratando de atender ese, o sea, directamente ese problema por todos los frentes posibles, y que eso está incluso antes de la pandemia, eso es real. Y creo que es un error que por una cuestión a veces, no sé, ya, o sea, en algunos casos creo que es hasta ideológica, ¿no? O sea, no verlo. Porque cuando le va a pasar como le pasó a la jornada con Fox, que nunca, si tú lees la jornada no entiendes por qué ganó Fox, porque no la veían, ¿no? Nunca lo veían y de pronto ganó, ¿no? O sea, no, lo niegas. Entonces, sí hay una reingeniería de la política social, o sea, sí se está haciendo desde antes, y hay que estar tratando de entenderla, documentarla y exponerla. Que les vaya a salir bien o mal, no lo sé, pero que eso sí se está haciendo y que tiene que ver directamente con este tema de la salud. De hecho, una vez el presidente lo dijo, o sea, dijo que él estaba muy preocupado por el tema de la educación, y cuando entró y vio cómo estaba la salud, se dio cuenta que era todavía más grave. Sí, bueno, esta cultura cívica, maestro, esta cultura en salud de la que habla Daniela, ¿cuál es la importancia de que sea la jefa de gobierno la que salga a dar los informes, las cifras, los avances, lo que se está haciendo, y de cómo va el tema de COVID-19? El que salga esta figura, ella que además, bueno, pues es un poco también, ¿no?, su formación científica, técnica, que ella misma salga a dar estos mensajes. ¿Cuál es la lectura para la población desde su punto de vista? Yo pensaría que el hecho de que salga por quien votamos o elegimos en algún momento a nuestro, en este caso, jefa de gobierno, y ella sea la que da la cara del gobierno y da cuenta de toda la gente que está abajo, digamos, de ella por la estructura, no por otra cosa, es importante, y la gente lo vaya reconociendo, ¿no? Eso es desde el punto de vista de la jefa de gobierno. Pero yo quería retomar un poquito, hace un momento se habló de la territorialidad. Sí. O sea, cuando los trabajadores de la salud o los trabajadores que están conformando las brigadas que salen a las 158 colonias en este momento a dar información, a hablar del gobierno de la ciudad y lo que se está haciendo, a hablar de las instituciones de salud en conjunto, eso también refleja, o la ciudadanía lo percibe, ¿no?, como es parte del trabajo que se desarrolla a todos los niveles. No hay, bueno, debe haber algunas rupturas o hay diferencias, ¿no?, de matices, pero es una sola línea desde mi punto de vista, ¿no? Y eso hace que las personas respondan sin necesidad de la coerción. Sí. ¿No? O sea, dejen de circular, entiendan que en el metro hay 3 estaciones que están cerradas y entonces van a tener que caminar un poquito más. No sé, situaciones que en algún momento la gente se ha quejado por no ir a trabajar, por guardar la sana distancia, por el no circula temporal que hubo. Es decir, a todos nos pega de alguna manera, ¿no? Y a todos tenemos nuestras opiniones y son escuchadas finalmente, porque se dice todos los trapitos rojos ya no tienen espacios para trabajar porque no hay circulación, porque no van a estacionarse, y entonces tienen carencias, ¿no? Entonces se establecen programas que da cuenta la jefa de gobierno de los apoyos. A lo mejor no es para todos, a lo mejor no es así universal como los servicios de salud, digamos, ¿no? Pero sí se está haciendo un esfuerzo, y es la jefa la que sale en ese momento a dar la cara, y claro que, bueno, recibe críticas, recibe aplausos, ¿no? Para focalizar a las zonas vulnerables, ¿no? Exacto. Que además, también hay que decirlo, la UACB ha hecho un trabajo muy importante en el tema de campañas informativas en Iztapalapa, particularmente, maestro. Sí. Muy bien.
Marco, el plan gradual hacia la nueva normalidad. Habló la jefa de gobierno de que hay que reactivar las actividades, que así se ha venido haciendo, de manera paulatina, habló en ese mismo tema de un sistema de salud que no se ha desbordado gracias a este sistema de hacerlo todo gradual. ¿Cuál es tu opinión sobre este regreso hacia la nueva normalidad? Desde el principio que me pareció acertado no utilizar medidas punitivas para detener el funcionamiento y la convivencia social y sobre todo las concentraciones y el uso masivo multitudinario de servicios que tiene la Ciudad de México. Entonces me parece que eso es acertado, al margen de las múltiples motivaciones que eso pudiera tener, políticas de salud pública, de política de gobernanza. Sin embargo, yo estoy viendo ahora, y qué bueno que tocas ese tema, Oli, yo estoy viendo ahora que en Europa, sobre todo en España, en Alemania, en Italia, se está hablando insistentemente del reconfinamiento. Es decir, viene una etapa nueva de confinamiento. No se sabe si más fuerte o menos fuerte. Y me parece que la jefa de gobierno no dijo nada de eso. Y en ese sentido, yo digo que su informe fue un muy buen informe, exhaustivo, me gustó, ordenado, que se agradece porque es lúcido, pero pobre en términos de desafíos reales. Y uno de los desafíos reales es de qué dimensión va a ser el rebrote y de qué dimensión va a ser el consecuente reconfinamiento y cuáles son los aprendizajes de la ciudad en términos de gobernanza, repito, para afrontar esos hechos. Negar que esto va a pasar es ingenuo, pero también podría llegar eventualmente, nadie lo ha hecho, pero sí se ha por lo menos se omitió en el informe, pero negarlo podría ser pues criminal en términos de los costos de vida y de los costos en la convivencia humana. Entonces, a mí me parece que eso es importante y que ese es un debate y es una necesidad de transparencia en términos de esto que llaman el regreso a la nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con el rebrote y el reconfinamiento y cuáles van a ser las cosas que se aprendieron y se van a utilizar para afrontar ese nuevo desafío y cuáles van a ser también las decisiones económicas de política pública que se van a tomar? Hay algo importante que tampoco estaba ahí. Estos gobiernos en América Latina predominantes populistas siempre pues sí hablan de los sectores más vulnerables, pero lo cierto es que hay otros sectores y no solo los más vulnerables, y esos sectores necesitan atención porque también están convirtiéndose en sectores vulnerables. Eso tampoco está dicho y creo que son entonces dos temas básicos que tendrían que estar en el informe y también tendrían que estar en la discusión pública, porque también es cierto que pues no tenía por qué abarcar todo, duró menos de una hora, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Marco. ¿Cuáles son estos, desde tu punto de vista, Daniela, estos desafíos también de los que ahora habla Marco, ¿no? Estos desafíos reales, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían estos desafíos? ¿Qué es lo que ves que parte de la estrategia del gobierno de la Ciudad de México seguirá, ¿no? La jefa de gobierno dijo que algunas de las medidas que se han venido tomando van a continuar, se siguen haciendo estudios. En este modelo epidemiológico del que hablaba, dejó muy claro que todos los días está llegando información nueva, investigaciones nuevas.
este protocolo del que habló también, muy importante, que pues nos da mucha esperanza de este protocolo al que está entrando la Ciudad de México con instituciones nacionales e internacionales y que van a aprobar medicamentos, ¿no? en casos no graves, por supuesto. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves, Daniela? Bueno, uno claramente es el tiempo, o sea, mucho de lo que dice Marco pues es real, no es que vaya a haber, o sea, yo no sé si alguien puede saber de qué dimensión va a ser el rebrote, pero claramente hay aumentos siempre, y ha habido aumentos en estos meses en muchos países. Una cosa que nadie me ha podido explicar, y se lo he preguntado a muchísimos científicos, es por qué estos rebrotes o todos estos crecimientos, la de Estados Unidos, la curva de Perú, la de Japón, la de España, la que quieran, no han sido tan letales como la primera ola. Es de ninguno, y no entiendo yo tampoco por qué, si es que aprendieron, si es que ya, no sé, pues, o sea, no termina nadie de darme una respuesta satisfactoria, y mira que le he preguntado. Pero claramente eso va a ocurrir, o sea, va a ocurrir que vamos a tener que convivir con este virus, como tuvimos que aprender a convivir con el de la influenza, que cada año mata como a 20,000, 30,000 personas en México, ¿no? Sí. Y tendremos que aprender a convivir, y para no puede estar eternamente mi mamá encerrada en mi casa, ni podemos estar eternamente con unos plásticos en la cara, o sea, tendremos que aprender todos a convivir con eso. Y creo que ese es quizá el reto más difícil, sí es el de mantener una comunicación que no se desgaste, que sea ágil, que sea entendible para la gente, que pueda entender por qué se toma tal o cual decisión. Creo que eso es muy importante. Y yo creo que si algo nos dejó claro la pandemia, por lo menos a mí, porque ha sido mi tema de trabajo de muchos años, es la enorme desigualdad que hay en este país. O sea, es que la puso sobre la mesa, en todo, donde lo quisiéramos ver, totalmente, está. claro, y lo entonces, reconoce la jefa de gobierno en algún momento del discurso esta mañana, ¿no? Perdón, nada más una cosa, va a ser difícil que en estas cadenas de producción no se reproduzca y no haya esto. Entonces, ¿cómo lo van a controlar? Y cómo, pues eso no sé. La gente tiene que trabajar en este país. Totalmente. Un minuto para su conclusión. Perdón, maestro, pero nos ganó el tiempo. No sé, yo pensaría de tres cosas. Mantener la información de la mejor manera posible, en el sentido de que las personas comprendan de lo que se quiere. Así, quédate en casa y no más, no hay discusión, por ejemplo. Atender el problema de la diabetes, la hipertensión y la obesidad, o el problema de la obesidad en el sentido de disminuir a la larga, ¿no? El grupo vulnerable o esos tres grupos vulnerables. Muy bien. Trabajando con cuestiones no solamente de la atención médica, sino con cuestiones sociales de visiones de alimentación, visiones de ejercicio, de seguridad, etcétera. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres. Daniela Pastrana, Marco Lara Clar, maestro José Luis Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial, y muchísimas gracias a ustedes. Sigan, por favor, con la programación de Capital 21. Gracias.